Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Sabio y hoy les hablaremos sobre un concepto clave en estadística inferencial, las distribuciones de probabilidad continua. La probabilidad es clave para tomar decisiones en ciencia e ingeniería, pero ¿sabías que existen dos tipos de principales de distribución de probabilidad? Sí, discretas y continuas. Hoy hablaremos de cómo las distribuciones continuas surgieron y evolucionaron con el tiempo. Estas permiten modelar variables como la altura, temperatura y duración de un proceso antes de fallar. Vamos a ver cómo se desarrollaron y cómo las usamos hoy en día. Todo comenzó en el siglo XVII, cuando Blaise Pascal y Pierre de Fermat estudiaban juegos de azar. Querían entender la probabilidad de ciertos eventos y sentaron las bases de la estadística moderna. Más adelante, en el siglo XVIII, Abraham de Moivre introdujo la distribución normal, la misma que luego perfeccionó Carl Friedrich Gauss para analizar errores en mediaciones astronómicas. Es por eso que la curva normal se llama también campana de Gauss. En el siglo XIX, Pierre Simon y Simeon Denis expandieron el concepto aplicándolo a problemas industriales y financieros. Se empezaron a usar distribuciones continuas para estudiar fenómenos como el tiempo entre fallas de maquinaria. Y finalmente, en el siglo XX, Ronald Fisher llevó las distribuciones continuas al análisis estadístico moderno, aplicándolas en estudios de calidad y optimización de procesos. Desde entonces, estas herramientas han sido esenciales en ingeniería económica y tecnológica. Hoy en día, estas distribuciones permiten predecir eventos clave en la industria. Por ejemplo, podemos calcular cuánto tiempo funcionará una máquina antes de necesitar mantenimiento. También se usan en modelos financieros para anticipar costos y riesgos. Gracias a los avances históricos que hemos mencionado, la probabilidad continua sigue ayudando a tomar mejores decisiones en el mundo moderno. Hola a todos, en este segmento vamos a hablar sobre la diferencia entre distribuciones de probabilidad discreta y continuas, un concepto clave en estadística y probabilidad. Entender estas diferencias nos permite modelar adecuadamente distintos tipos de fenómenos en la vida real. Primero tenemos que saber qué es una distribución discreta. Una distribución de probabilidad discreta se usa cuando las variables pueden tomar un número finito dentro de los valores. Como por ejemplo, tenemos el número de hijos en una familia, el resultado de lanzar un dado de caras o de 6 caras, el número de autos que pasan por una calle en una hora. Como podemos ver, estas variables no pueden tomar valores intermedios. No podemos tener 2.5 hijos o sacar 3.7 en un dado. Las probabilidades se asignan a solo valores individuales. ¿Qué es una distribución continua? En cambio, una distribución continua se usa cuando la variable puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Como ejemplos tenemos la estatura de las personas, por ejemplo, 1.73. El tiempo que tarda una persona en correr una carrera, como por ejemplo puede tardar 1 hora con 3 segundos. Y la temperatura en una ciudad. En este caso, no hablamos de probabilidades en puntos exactos, sino en intervalos. Por ejemplo, no tiene sentido decir probabilidad que una persona mida exactamente 1.70 centímetros, porque es casi cero. Lo correcto sería probabilidad de que mida entre 1.70 y 1.75 metros. Para esto, usamos funciones de densidad, de probabilidad y el área bajo la curva, que representa la probabilidad. ¿Cuál es su gran diferencia? Entonces, lo que logramos ver con estos conceptos es que las probabilidades o las distribuciones discretas son contables, mientras que las continuas se tienen que medir, no son fijamente un número entero. Saber si una variable es discreta o continua nos ayuda a elegir el modelo estadístico adecuado. En el mundo real usamos ambos tipos, esto dependiendo del contexto. Muchas gracias.
Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre lo que es la función de densidad de probabilidad. ¿Qué es esta función de densidad de probabilidad? O conocida también por sus siglas FDP. Es una ecuación que representa la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Esta función nos permite determinar la probabilidad de hallar una cierta variable aleatoria. Esta variable puede ser X, Y o la variable que tú estés utilizando. Debe de tomar esta variable ciertos valores de un intervalo para ser representado gráficamente y saber la cantidad o los valores que tomará esa probabilidad. Algebraicamente nosotros estaríamos calculando la integral de la función con respecto al valor que se toma del intervalo. Supongamos, vámonos a nuestro gráfico, que este gráfico tiene una función. Esta se va a llamar nuestra función x, que es la más conocida. Y nuestros intervalos van a ser a y también va a ser b. Para saber la probabilidad de que la variable aleatoria alcance determinados valores dentro del intervalo AB, va a corresponder a lo que sería internamente. Todo lo que está dentro de la curva, toda el área de la curva, va a ser la probabilidad o la función de probabilidad en este caso. Ahora hablemos sobre las propiedades. La primera propiedad que tiene esta es que no debe ser negativa. Tal vez te preguntes el por qué la función debe ser mayor o igual a cero. Un ejemplo sencillo es que no puedes tener, o en la vida cotidiana no puede haber una probabilidad negativa. Es decir, no puedes decir al día siguiente me levanto a las -8 en punto de la mañana. Es por eso que las probabilidades, cuando hablamos de probabilidades, todas deben de ser de carácter positivo. La segunda propiedad y más importante es que la curva o el área dentro de la curva debe ser igual a 1. Y la respuesta muy simple al por qué es porque solamente puede haber una respuesta a la probabilidad. Y la respuesta siempre tiene que ser mayor. La distribución normal. ¿Qué es? La distribución normal, también conocida como curva de campana, es una de las distribuciones más importantes, esto debido a que aparece en muchos fenómenos naturales, sociales y científicos. A la parte derecha podemos observar una gráfica simple de lo que es la campana de Gauss. La campana de Gauss es cómo se representa esta distribución normal para calcular probabilidades. Las características clave. En este caso voy a mencionar tres que son las más importantes. Primeramente, es simétrica. Esta gráfica en su mayoría o muchas veces va a ser simétrica. Como inciso B, promedio, mediana y moda siempre van a ser iguales. En la parte derecha de la gráfica podemos ver que a la parte del medio los datos que están almacenados, en este caso un 34,1%, están al medio y son prácticamente iguales. Como tercera, podemos decir, la mayoría de los datos están cerca del centro. Como ya había mencionado, los datos están al centro y son la mayoría de la gráfica. En la parte izquierda podemos ver un 13,6% de los datos, en la parte derecha también un mismo porcentaje, pero en el medio, que en este caso es el mayor, que es el 34,1, va a estar centrado y al medio. La desviación estándar. La desviación estándar, cuanto mayor sea la desviación, más ancha será la curva. Si es pequeña la curva, es más alta y estrecha. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, en el gráfico izquierdo es asimétrica hacia la izquierda, en el derecho es asimétrica a la derecha, y como podemos ver, se deforma el gráfico según respectivamente. Y en el medio es la simétrica que habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Dónde se aplica? Se usa para analizar datos en muchas disciplinas, desde la psicología hasta la economía. Por ejemplo, para interpretar resultados de pruebas y riesgos financieros. Como ya había mencionado, esto se va a aplicar en estadística, psicología, finanzas, ciencias sociales y naturales, por mencionar unos ejemplos. Como conclusión, podemos decir que es una herramienta fundamental para comprender, predecir y analizar el comportamiento de muchos datos y muchos fenómenos naturales.
Antes de dar nuestro ejemplo práctico, voy a hacer una introducción breve. Las distribuciones de probabilidad continuas nos permiten modelar fenómenos reales en los que las variables pueden tomar infinitos valores dentro de un rango. Un ejemplo clásico es la distribución normal, también conocida como la campana de Gauss. Bueno, un ejemplo que les voy a proporcionar sería la altura de los estudiantes. Imaginemos que medimos la altura de todos los estudiantes de una universidad. Las alturas pueden variar continuamente, como de unos 60, unos 70, unos 71, unos 78, unos 73 metros. Como ejemplo, bueno, a la hora de graficarlas, notaríamos que la mayoría se agrupa cerca de la medida de 1.70, viendo la gráfica aquí en la imagen. Y muy pocos tienen alturas extremadamente bajas o altas. Esta forma se ajusta a una distribución normal. Pueden mostrar un gráfico de campana con la medida al centro, en este caso el 1.70 metros, que es lo que está ahí, siempre se agrupa, ¿no? Y cómo se distribuyen los datos a su alrededor. Bueno, ¿qué utilidad tiene este tema? Bueno, una utilidad de este tipo de distribución es enorme. Por ejemplo, podemos usar medicina. Digamos, la enfermera o el doctor hace para saber si el nivel de glucosa de un paciente está dentro de lo normal. Otro es en manufactura, para controlar la calidad, a ver si los productos cumplen con los estándares. Otro que puede ser en psicología o en educación, donde para interpretar puntajes de exámenes como el IQ o pruebas estandarizadas. Bueno, antes de cerrar el temita, en resumen, las distribuciones continuas como la normal son fundamentales para realizar datos reales, para hacer predicciones y tomar decisiones informadas en muchas áreas. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver.